Buenos días a todos, yo soy Rafa Campos del grupo Colivo y os voy a presentar uno de los experimentos que forman parte de mi tesis doctoral. La hemos titulado Gama de huéspedes de Pilocea oleagina, ¿vale? El agente causal del repilo del olivo. Voy a empezar hablando un poco brevemente sobre el olivo, prometo no dar mucho la chapa. Como sabéis, el olivo, el nombre científico Olea europaea, subespecie europaea, y es uno de los cultivos más representativos de la cuenca mediterránea, con 10,2 millones de hectáreas, 25% de esta superficie en España, productor del 45% de su principal producto, el aceite mundial. Vale, como especie originaria de la cuenca mediterránea y cultivada, tiene muchas subespecies silvestres. Entre ellas, la Berrinei, una subespecie endémica de las montañas del Sáhara y del Sahel, marocana, que es del Atlas, originaria del Atlas, la subespecie africana, principalmente de Sudáfrica, y la subespecie oleaster, o el acebuche, que es de la parte de la cuenca mediterránea más europea. Además, aparte de las subespecies silvestres que tiene esta especie, existen muchísimas variedades de olivo, variedades cultivadas o cultivares. En España nada más se tienen catalogadas más de 260 variedades. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque hay una enfermedad, que es la que yo me encargo de estudiar, que se conoce como el repilo del olivo. Antiguamente el repilo eran tres, que se consideraba el repilo en sí mismo, el emplomado y la antracnosis, tres enfermedades aéreas muy típicas de olivos que estaban como englobadas dentro de un mismo nombre. Actualmente lo que es repilo es únicamente las lesiones conocidas también como ojo de pavo, pero lo que se conoce como repilo, causadas por el hongo Pilocea oleagina, anamorfo de Venturi oleagina, entre comillas, anamorfo porque no se conoce fase sexual. Anamorfo es la fase sexual del hongo. Venturi oleagina no está descrito como tal porque no existe, o sea, no se ha encontrado todavía la fase sexual de este hongo. ¿Cómo son los síntomas de esta enfermedad? Vale, esta es una hoja en un árbol normal y corriente, ¿vale? Y estas lesiones de aquí, que son las mismas de estas de aquí, son las lesiones más típicas de la enfermedad. Unas lesiones redondas que van desde un verde oscuro a un negro en función de la cantidad de esporulación que está produciendo el hongo. En el EMB, las lesiones que únicamente se ven en el olivo son en el raquis o en el nervio central de la hoja, y en el fruto, menos comunes, como unas manchitas negras. Estas son las manchitas típicas de los repilos de otros frutales, como puede ser manzano, melocotonero. Un poquito del ciclo biológico de la enfermedad, ¿vale? El patógeno sobrevive en las hojas infectadas, ya sea en el suelo o en el árbol, en el que produce unas lesiones que empiezan a esporular. Esas lesiones esporuladas, ya sea por salpicadura de lluvia, por volar adjuntado a los tricomas del olivo o por algunos insectos, llegan a hojas sanas, infectan y subcuticularmente se desarrolla y produce otra vez la espora y se regenera el ciclo. Tiene un largo periodo de incubación que es lo que le permite sobrevivir al verano estando dentro de la hoja fresquita. Las venturias en general son unos patógenos con una alta especificidad de huésped. Existen venturias en muchos cultivos, como por ejemplo Venturia carpófila en melocotón, la Venturia inequalis en manzano y Venturia pirina en perato. Además, en una oleácea típica sobre todo de la península ibérica, como es la Filigrana angustifolia y la Filigrana latifolia, o en la Biernaut, también se encuentra otra especie distinta de Pilocea llamada, que la denominaron aquí en el grupo de patología agroforestal, Pilocea filigrana. Todas forman lesiones muy parecidas, esas lesiones son las esporulaciones de los patógenos y todos están causados por el mismo tipo de hongos, pero siempre hongos distintos.
excepto en Venturium equalis, que actualmente se ha visto que el repilo del níspero puede estar causado, se cree que está causado por exactamente la misma Venturium. De aquí nos surge a nosotros la pregunta de ¿el repilo del olivo es tan específico del olivo como se conoce actualmente? Pues para esto montamos el experimento. Nuestros objetivos son evaluar la patogenicidad de Piloceolagina sobre distintas subespecies de la europea. Spoiler, van a ser las mismas que habéis demostrado antes. Y mediante una inoculación artificial y una inoculación natural. Queremos caracterizar la sintomatología en las distintas subespecies y evaluar las posibles resistencias que podamos observar en ellas a priori. Materiales que hemos utilizado en cuanto al material vegetal, el Centro Nacional Francés de Estudios Científicos ha sido el que nos ha podido suministrar las plantas de las distintas subespecies. El material que hemos utilizado ha sido olivo normal, oliva europea, subespecie picual de aquí de España, de vivero, oliva europea, subespecie europea, cultivar Frantoio también de España, porque estas dos especies, la picual se considera una variedad susceptible, bastante susceptible al repilo, y Frantoio una variedad bastante resistente, altamente resistente al repilo. Entonces, como un control positivo y un control negativo. Y después la subespecie Latrinei, la subespecie marocana, la subespecie africana, un híbrido desarrollado por el Centro Nacional de Estudios Científicos de Francia, entre africana y europea, y acebuche. Vale. En cuanto a material fúngico, es imposible prácticamente cultivar a Venturium olagina o Piloceolagina olagina en laboratorio. Esa colonia que veis ahí chiquitita tiene casi 1,5 meses. O sea, crece alrededor del centímetro de diámetro en un mes. Y rara vez produce conidio, ¿vale? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es recoger la hoja en época de purulación, recoger hojas infectadas que estén purulando, mantenerlas en bolsas al vacío, o sea, secarlas durante 7 días, mantenerlas en bolsas al vacío, en frío, hasta que vayamos a hacer la inoculación. Normalmente suele ser al año siguiente y funciona bien. Eso en cuanto a la inoculación artificial, el material fúngico para la inoculación artificial. ¿Cómo desarrollamos nosotros la inoculación artificial? Primero metemos las plantas en una cámara de incubación a 20 grados durante unos 20 días para que se alimenten y empiecen a generar hojas nuevas que son mucho más sensibles a la infección. La metemos en una cámara de inoculación y se pulverizan con una suspensión de espora, la de Albada 5, que hemos obtenido metiendo esas bolsas que tenemos guardadas en frío en un matraz con agua estéril y agitar hasta que sueltan todas las esporas. Eso se cuela con un colador normal, simplemente para que no pasen la hoja, y se pulverizan hasta que todas las hojas quedan cubiertas por gotitas, como se observa aquí en esta foto. En esas gotitas van esporas y se produce la infección. Durante 3 días se mantienen unos niveles altos de humedad necesarios para la infección del patógeno, tras lo cual se saca ya a campo a condiciones óptimas. Esta parte se tiene que hacer, esta inoculación se tiene que hacer siempre cuando el patógeno tiene las condiciones óptimas en campo. En cámara no se desarrolla. Es horrible para que se desarrolle. Para la inoculación natural, pues, cogimos un árbol en la parcela del triángulo del IFAPA de la Alameda del Obispo, un árbol con una alta severidad de la enfermedad y en estado de purulación. Al mismo tiempo que realizamos la inoculación artificial, pues el mismo día pero por la tarde, realizamos un cerco porque había ovejas en la parcela y no queríamos que se comieran nuestras plantitas, y simplemente dispusimos en cajas, con cuidado de que en cada caja hubiese al menos una subespecie de cada tipo debajo de la copa del árbol, y se dejaron bajo del árbol durante un mes. Resultados que obtuvimos: todas las subespecies mostraron el síntoma. Fue fantástico. Algunas de ellas llegaron a mostrar un índice de lesividad altísimo. Por ejemplo, aquí cada circulito que se ve, cada parte del mosaico es una lesión causada por una única espora. ¿Vale? Tanto la de campo como tanto la de la inoculación natural como la inoculación artificial mostraron síntomas maravillosos. Y aquí comparamos los tipos de inoculación. La inoculación artificial
tiene mucho menos error, entre comillas, que la inoculación natural, y esto se debe a que, claro, las plantas que estuvieron en la inoculación natural estuvieron durante un mes. Durante un mes estuvieron sufriendo inoculaciones repetitivas. Por lo tanto, más que un error, es un gradiente de resistencia que se puede ver aquí en la sombra naranja en función de cómo resisten las inoculaciones sucesivas. Para comparar los grados de severidad entre plantas, decidimos normalizar un tanto por ciento del área debajo de la curva del progreso de la enfermedad en función de Frantoio, que fue la más estable de todas. De esta manera, Frantoio se queda cerca del 100%, que es lo que utilizamos como base, y podemos observar los distintos resultados que obtuvimos. Para Europaea picual resistente llegó casi al doble, el híbrido entre africana y Europaea superó el doble de enfermedad, igual 200% de severidad en comparación con Frantoio, y la Ferrini y Oleaster se quedaron también por encima de Frantoio, pero algo menos que el híbrido. Y, sorprendentemente, marocana y africana, que existieron plantas, o sea, encontramos plantas con síntomas dentro de esta subespecie, redujeron la enfermedad con respecto a la altamente resistente Frantoio entre un 60 y un 68%. De hecho, 60% marocana y 68% africana. Como sintomatología extraordinaria, no sé si os acordáis que os he enseñado antes que en el embés de la hoja solo se produce enfermedad en el raqui. En la subespecie africana encontramos lesiones circulares en el embés de la hoja, ¿vale? Tras depilar literalmente la hoja con fiso o fin y verlo al microscopio, observamos que esta subespecie tiene mucho menos tricomas, una densidad menor de tricomas que la del olivo normal. Como conclusiones, Spilocea brachynea ha sido capaz de infectar subespecies silvestres de olivo, las subespecies silvestres de olivo evaluadas, tanto en inoculación artificial como natural. La severidad de los síntomas mostrados fue significativamente mayor a las plantas que se inocularon de forma natural. Las subespecies marocana y africana mostraron entre un 60 y un 68% menos síntomas, respectivamente, que el cultivar Frantoio. Aún así, todas las subespecies desarrollaron síntomas. Olea europaea, subespecie africana, mostró lesiones circulares en el embés de la hoja, que probablemente está asociada a la baja densidad de tricoma en el embés de la hoja de esta especie. Y este trabajo demuestra que la especificidad de huésped de Spilocea brachynea es menor de lo que se había descrito hasta ahora. Ya está. Muchísimas gracias.